tal? Qué gusto de volverles a saludar. Adivinen qué, estamos en Te Quiero Lista. No, pendeja, jejo. Con el gusto de saludarles, Graciela Sánchez. Gloria Garza. Y con dos invitadas súper especiales. Sí. Que se encuentra con nosotros. Carla Magallanes, y es un placer para mí poder estar esta tarde con ustedes. Y nuevamente, porque De Carlita nueva ya cuenta. es viejita aquí. Y Doris García, bueno, yo soy nueva aquí, no había venido, no había tenido el gusto de compartir con estas hermosas mujeres, pero gustosa de estar en estos momentos aquí. Y agradecidas en verdad porque nos acompañen el día de hoy. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar de autoestima y amor propio. ¿En qué momento la perdemos o en qué momento las ganamos? Y como decimos nosotros, ¿en qué momento te apendejaste o en qué momento te pusiste lista para este gran tema? Entonces, empezamos contigo, Doris. Platícanos, ¿en qué momento la gente se apendeja y pierde su amor propio o desde cuándo lo podemos perder o cómo andamos? Fíjate que justamente, bueno, ahorita atrás de cámaras comentábamos algo al respecto y comentábamos algo respecto pues al desarrollo de la infancia, ¿no? Porque desde ahí, bueno, yo pienso que ahí es donde empieza todo. Sin embargo, el hablar de cuándo te apendejas o cuándo no, pues yo creo que eso viene a lo largo del tiempo, pero siempre hay un punto en el que se descubre, en el que nos descubrimos que creo que me he estado apendejando y no ahorita, sino durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Siempre hay algo que hace que detone ese, creo que... Despertar. Exactamente, ese despertar. Creo que me apendejé, pero cuando empieza ese punto de reflexión, de creo que me apendejé, empieza esa pregunta de, pero ¿desde cuándo, no? O sea, ¿desde cuándo estoy así? ¿Desde cuándo me he permitido esto? ¿Desde cuándo ha sucedido esto conmigo? Entonces es cuando empiezas a hacer una introspección tremenda, y cuando empiezas tú a hacer esa introspección, a aventarte ese clavadito adentro de ti, empiezas a descubrir cosas de las cuales no te habías dado cuenta y que has traído arrastrando durante mucho tiempo, que han desencadenado en ti tu forma de ser, de actuar, de decidir. Pero y entonces, ¿valdría la pena definir qué es autoestima y qué es amor propio? Creo que van muy de la mano, autoestima y amor propio. Ahorita, por ejemplo, comentábamos que la autoestima, o sea, se va formando prácticamente desde que nacemos. Si me voy muy, muy atrás, o sea, desde el embarazo y el vínculo que se da del bebé con la madre, ya desde ahí el niño empieza a desarrollar ese amor por sí mismo, esa aceptación por esa primer figura de amor que es su madre. Ya desde ahí el niño empieza a desarrollar el amor y el autoestima, ese afecto de ese otro vínculo que, que necesita, ¿no? De ese cuidador primario. Conforme va avanzando, las cosas pueden ir cambiando. Ahorita, por ejemplo, comentábamos que decíamos de la mamá, ¿no? La mamá biológica, el papá biológico, pero ¿qué pasa cuando no está la mamá biológica o el papá biológico, ¿no? Cuando son criados por abuelita o por una tía, como el caso que nos comentabas ahorita. O eso, si quedó en la familia, ¿qué tal que está en una casa cuna, si sabes, que no fue ni la familia la que lo formó? Entonces, ¿cómo va a crecer esa personita? ¿Cómo va a crecer? ¿Con qué amor? ¿Con qué desamor hacia él mismo? Porque trae lo que decíamos ahorita, el rechazo o el abandono desde antes, sí, ¿no? Fíjate que todos traemos heridas. Todos. Todos traemos heridas de nuestra infancia, pero mucho tiene que ver el significado que nosotros en nuestro aquí y ahora, en nuestro yo adulto, le demos a ese pasado. De pronto nos quedamos fijados en una etapa que nos provocó mucho dolor. Sí. Y cuando nos quedamos fijados en esa etapa que nos provocó mucho dolor, haz de cuenta que nuestro inconsciente actúa bajo esa etapa en la que nos encontramos fijados. O sea, si yo me quedé fijada en esa infancia en donde fui lastimada, herida, abandonada, entonces voy actuando, como lo comentábamos atrás de cámara, ¿no? Bajo esa necesidad de afecto, de aceptación del otro, y es donde se forman esas relaciones inclusive dependientes, ¿no? No puedo dejarlo aunque me maltrate. ¿Por qué? Porque es la manera en que yo conocí
que es el amor, mediante el abandono, el rechazo Así es. y el maltrato Las del otro. heridas. Y ¿no? perdón, Ujú. y vas aceptando más maltrato, más abandono Claro, y más, o sea, Sí, te porque es lo sientes que inútil. conoces, finalmente es lo que Así conoces. es, así Entonces es. te desarrollas y hasta tú mismo llegas a fomentar, Ajá. porque le tienes miedo a lo que realmente podría ser contrario a lo que siempre has vivido. Y sí hay una gran diferencia. Ahorita también hablábamos en cuanto a que si había, qué era el concepto de autoestima y cuál era el concepto de amor propio. Yo, sin entrar en términos técnicos, realmente la autoestima tiene que ver con la autovaloración de pensamientos, de percepciones, incluso de sentimientos, mientras que el amor propio es una línea directa de la transformación de esto. ¿Por qué? Porque el amor propio tiene que ver desde un valor, del valor que yo me doy y transmito. De hecho, en terapia yo a veces con mis adolescentes trabajo lo que es el círculo de la dignidad, que también tiene que ver con el amor propio. O sea, y pongamos el ejemplo, estiremos nuestro brazo y del medio índice hacia nosotros tenemos este marco de qué decido yo aceptar y qué decido yo compartir. Ay, qué bonito es eso. por eso que es la manera en la que fomentamos qué tanto yo me reconozco. Ahorita también mencionaba el autoconcepto. Si yo me conozco, entonces yo sabré cuáles son mis límites. Yo sabré qué tanto estoy dispuesto que el otro me ame y yo la forma en la que lo voy a amar. Y ahí es donde diferenciamos el amor propio y la autoestima. Y fíjate Exactamente. que sí, hay mucha diferencia, yo lo mencionaba en otros programas, o sea, hasta dónde Gloria de antes aceptaba a una amiga o permitía que alguien, o sea, yo ahorita no, o sea, ¿sabes qué? No quiero esto para mi vida, con permiso, bye, yo no voy a estar aquí. Pero a veces tienes esa carencia y tienes esa necesidad y aceptas cosas que te hacen daño. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando ya te conoces o cuando ya no estás pendeja, entonces dices, güey, pues ya me hiciste mucho daño, yo ya no quiero esto, toma, y te vas, ¿sí? Porque ahora estoy lista, como dice mi tío Ofi, soy la pendeja de antes, pero ahora lista, ¿sí? Entonces sí varía mucho, yo creo que lo que me decías ahorita, del concepto de amor propio, del concepto de autoestima. ¿Y cómo se da o podríamos interpretar la transformación? Recordemos que no somos lineales, siempre estamos oscilando. El punto es cuando la oscilación llega a un punto, a un pico. Cuando llega al pico quiere decir que estamos en un entorno el cual es favorecedor para que yo vuelva en sintonía a transformarme y a creer en mí. Okay. Es ahí donde decimos, no me estoy atontando, no estoy cometiendo errores. Ahora sí ya decidí, reconocí qué es lo que yo me merezco y lo quiero. Pero es difícil reconocerlo o Claro. identificarlo. Vivimos con un velo porque Así lo es. manejan de manera inconsciente. ¿no te das cuenta? Exactamente, lo manejan de manera inconsciente y lo complicado justamente es hacerlo consciente y aceptarlo. O sea, por eso es difícil trabajar en la autoaceptación y por eso hay tantos conceptos equivocados al respecto de eso, porque creemos que el amor propio y la autoaceptación radica en verme bonita, Claro. en, no sé, en todo lo que es el aspecto exterior, ¿no? Y ahorita era lo que comentaba, o sea, todo empieza desde adentro, desde ese darme cuenta justamente de que yo valgo por lo que soy, no por lo que aparento ser. Entonces, y bueno, hablábamos justamente de resignificar, ¿sí? Es resignificar ese abandono o esa herida que traigo yo de mi infancia y ahora yo hacerme responsable desde mi yo adulto. Porque cuando nos victimizamos y nos quedamos en aquella etapa en la que mi mamá me hirió, entonces vivo justificándome Nos toda la vida, ¿no? victimizamos. Victimizándonos, exacto. Sí. Es que yo soy así porque de niña me maltrataron, es que yo soy así porque mi mamá me abandonó, pero entonces ya no estás haciéndote tú responsable de tu aquí y ahora desde tu yo adulto y ahora es lo que corresponde, ¿no? Entonces es cuando tú le das un significado distinto a eso, aparte. Oye, Conocemos la historia de nuestros sí. antepasados, ya hasta empatizamos con eso. Sí. O sea, lejos de guardar rencores, Le tenemos lealtad. empatizamos. Uy, hay que tener cuidado con esas lealtades también. Sí. Oye, decía una amiga precisamente hace unos días, Ani, te dije que lo iba a decir. te gusta tirarte para que te levanten. Esa es su palabra. Ay, ¿cómo te gusta tirarte para que te levante? O sea, eso es real. Hay mucha gente que le gusta estar tirada para que venga el otro. Ay, pobrecita, vente, te levanto. O sea, güey, no se puede. ¿Sí? Porque Fíjate, no, y ese no es todo el el- mundo te va a levantar. A lo mejor va a llegar alguien que te va a pisar. Y va a pasar sobre encima de ti, ¿no? Pero ese es en el mejor de los escenarios, porque aquí también tenemos la otra cara de la moneda, donde literal la persona que está tan lastimada se vuelve
la que violenta. Ah, claro. Entonces, claro. ahí ya el amor propio empieza desde una postura narcisista, imponente, o sea, sí. entonces aquí hay una fina sí. línea que es invisible. Entonces, dependiendo de tu historia de vida, dependiendo de tus propias heridas, y hay una técnica que a mí siempre me ha impactado. De hecho, a veces entro en controversia con algunos de mis colegas porque ellos hablan del espíritu del ave fénix. De acuerdo, está muy bien. De acuerdo a mi propia personalidad, yo voy más con la técnica Kintsugi, donde te dice, ok, toca suelo, te transformas y te muestras con tus heridas, y entonces ahí sí aplicas la autoestima en el buen término. No desde el ave fénix de que ahora me la pagan y yo voy a renacer y me voy a olvidar de quién fui porque ahora soy una versión de ¿cómo se puede decir? De un cazador de sombras, por así decirlo. Entonces, he ahí la diferencia también. Okay. O sea, hay que ver que también O sea, tiene su lado finalmente negativo. somos el cúmulo de todas Sí. nuestras experiencias a lo largo de la vida. Exacto. Entonces, está bien, transformarte y cambiar sin olvidar tu raíz. Claro. Ya eso, Sí. más que decir, Claro. borrón y cuenta nueva y ya, ese ya se Abraza murió, tu ya no existe. pasado, Ok. abraza tu pasado, Sí. abraza tu presente y abrázate tú a ti misma, porque si tú vives peleada con tu pasado, vas a vivir peleada con el mundo y con tu futuro. Y es ahí cuando amamos nuestras heridas y cuando lambemos Sí. nuestras heridas. Es como las estrías después del embarazo. O sea, no, tu se cuerpo borran. cambió. O sea, bueno, y tu cuerpo cambió, pero diste vida. Entonces, ahí es cuando debes de amar esas cicatrices o esas heridas de tu cuerpo, porque sí, se transformó, pero diste una vida. O sea, no fue en vano, ¿no? Exactamente. Por eso lo de las cicatrices de la técnica Así Kintsugi, o sea, es. las vas a adornar desde lo más precioso que tienes, que es tu esencia. Sí, así es cuando las ponen de oro, ¿no? Es Exacto, una exacto. historia Sí, muy es bonita. una técnica Sí. japonesa Sí. donde habla de que aquellas vasijas que se quiebran, sí. precisamente más allá de tirarlo, Sí. las juntan, las vuelven a pegar Con y al oro. momento de unirlas, las enriquecen sí. con resina y pedazos de oro. Así es. Entonces, así tiene que ser la autoestima. Le dan un valor. Le dan un valor. Exacto, Amor propio. le das un valor, claro que sí, pero también tiene todo mucho que ver con el significado que cada persona le dé a las cosas. No para todos significa lo mismo, Claro que tal sí. o cual cosa, ¿sí? Por eso es bien importante escuchar la individualidad del ser, o sea, no generalizar las cosas. Con esto me refiero a que a algunas personas les puede funcionar una metáfora, a otras una leyenda, a otras, pero lo importante es el significado que tú le des a esa metáfora o a esa leyenda, porque como lo comentábamos ahorita, si tú le vas a dar un significado de empoderamiento, a el convertirte de un extremo a otro, o sea, de ser sumiso, de ser tímido, de ser retraído, y le das un significado completamente opuesto y tú le das esa palabra de empoderamiento al ser egoísta, al olvidarte de los demás, al ser tú y lo demás no importarte, es llegar a ese punto narcisista. Ajá. En donde tú le estás dando un significado completamente equivocado. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es querer dar una imagen que no tienes, porque por dentro tú sigues siendo exactamente el mismo. Así es, así Ok. es. Pero sí, yo sí creo, yo sí creo, de mi perspectiva de fotógrafa, o sea, yo sí creo que unas zapatillas, una postura, un cambio de imagen, o sea, sí. Yo pienso que estar también aquí. No, pero Esos sí son te da accesorios, pero, ¿no? no, pero sí te da poder, Sí te da Digamos poder. lo que Sí. empieza a despertar la seguridad. Exactamente, Ok. muchísimo, Pero muchísimo. no está mejor tener esa seguridad aquí. Pero volvemos- Traigan lo que traigan. No, pero no es lo mismo. Mi abuelita, que en paz Te descanse, adorna. siempre decía, mi abuelita, que en paz descanse, siempre decía, como te ven, te tratan. Y eso es tan real. O sea, no es lo mismo que tú vayas toda cochina, que huelas feo a un lugar, por ejemplo, al Seguro Social, por decir algo, ¿sí? Que vas toda cochina, oliendo feo y así, que una señora que va bañada, que va limpia, que va arregladita, no te van a tratar igual. Y aunque sea la misma señora malcarienta o buena onda, o sea, te tratan diferente. Y sí tiene mucho que ver, porque puedes ser muy humilde y andar muy bien vestida. O sea, y limpia sobre todo, ¿verdad? O sea, no exactamente bien vestida, pero limpia. Y oliendo rico y bien peinada, y aunque sea, mi abuelita decía, píntate el pico aunque sea, cuando nos veían desmaquilladas, porque ella siempre fue hermosa y fue linda, ¿sí? Y ella se salía a barrer
con sus zapatillotas así y con sus ¿cómo se llama? Rulos. Con sus rulos puestos Sí, y sí. con su pañoleta y se salía en zapatillas. Entonces Pero- tú dices, ella era esa señora. Ella Sí, era auténtica, era exactamente. auténtica. Pero Pero ese lo era- tenía más en su mente y en su corazón. Es que a en eso los iba. Era lo que la Acuérdense hacía que ahorita hacer, les ajá. acababa de decir, la autoestima tiene que ver con la autovaloración de la percepción, pensamientos y sentimientos que tengamos de nosotros mismos. Y no nos vamos tan lejos. Yo también pongo la metáfora de la mochila de un personaje infantil, ¿sí? Sí. Todos traemos nuestra mochila de creencias. Sí. Tu abuela a lo mejor tuvo un entorno favorecedor, ¿sí? En cuestión de Femenino que- también. En cuestión de la que percepción que, o cómo crecida, la fue ¿no? criada tu abuela. Fíjate que ahí vuelvo, ahí no estoy de acuerdo, porque por ejemplo, mi abuelita era muy guapa, o sea, todas mis tías son muy guapas, pero sin embargo ella era el patito feo de la familia, o sea, se podría decir, porque todas eran altas, tipo María Félix, guapísimas, eran varias, no sé cuándo, no me acuerdo pues cuántas hermanas tenía mi abuelita, pero todas eran muy altas, y ella era chaparrita. Entonces, por eso ella traía un zapatillón siempre, porque ella era su poder. la Digo, bueno, zapatilla. sí se vale que hasta ¿Sí? cierto punto tú te adquieras de una personalidad, ¿no? Y llegue un punto en el cual tú te lo creas. Eso sí va. No, pero era Pero- su poder, sus zapatillas eran su poder. Realmente cuando ella pasa por ejemplo, pues tiene diabetes ya muy grande, le cortan una piernita, nosotros dijimos, mi abuelita se va a morir, o sea, se va a morir porque pues ya no va a poder usar sus zapatillas, o sea, ya no tiene, claro que no, o sea, mi abuelita, que en paz descanse, se nos murió el año pasado, ¿cómo se llama? O sea, apenas se podría decir, de 97 años, ¿sí? Porque ella decía, no, es que yo amo mucho la vida, yo no me quiero morir. Y ella no se quería morir, o sea, realmente no se quería morir. Pensábamos que iba a durar hasta los 100 y tantos años, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho lo que tú, o sea, tu autoestima. Ella talqueaba su cama antes de dormirse, o sea, talqueaba su cama y luego se ponía un bebido, viejito, ya me voy a dormir. A la foto de mi abuelito que ya había fallecido. Entonces, de verdad. Era el amor a la vida, el amor a Entonces, ella misma, ¿no? O sea, tenemos, sí. vuelvo a lo mismo, tengo un ejemplo tan maravilloso de vida, por decir, y cuando nosotros estábamos apachurradas, o sea, así de que no me quiero, estoy gorda, estoy flaca, estoy esto, que yo digo, güey, ¿en qué momento pierdes eso? ¿Sí? ¿En qué momento pierdes tu valor como persona? ¿En qué momento? Hablamos que desde la infancia, pero cuando ya perdonaste a tu mamá, perdonaste a tu papá, ya perdonaste a tu expareja, ¿en qué momento te desapendejas? O sea, yo vuelvo a lo mismo, o sea, yo pienso que soy que tengo la autoestima hasta y no es cierto. Fíjate, qué bonito que comentas el caso de tu abuelita y bueno, retomando un poquito lo que ahorita comentaban de la personalidad, justamente tiene mucho que ver la personalidad del individuo. No todos tenemos la misma personalidad, ¿sí? Hay personas que forman una personalidad resiliente y tú las ves que ante las adversidades salen adelante, fluyen, o sea, y hay personas que ante las adversidades se hunden. Entonces, estamos hablando de un tipo de personalidad distinta. Tu abuelita adoptó un tipo de personalidad que a ella le ayudó a salir adelante del contexto en el que ella se encontraba, porque me dices, todas guapísimas, todas altas, todas, entonces ella al verse inmersa en ese contexto, pues ella tenía que buscar la manera también ella de mostrar lo bonito que ella tenía. Sí, y era Sí. hermosa realmente. Si ella hubiera Optado por hacer lo contrario. claro, o sea, hubiera hecho, imagínatela, si hubiera hecho lo contrario, pues se hubiera hundido, ¿no? Pero su personalidad fue resiliente, o sea, fue buscar ella sobresalir con sus propios recursos. Sí. Sin optar por los recursos de los demás, o sea, ni ponerme tu ropa, ni ponerme tu vestido, sino yo tener mis propios recursos y con esto yo brillar, porque esto es mío y esto soy yo, Así con lo es. que yo tengo, Así es. ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con la personalidad que tu abuelita desarrolló ante ese contexto en el que ella vive. Así es, y hablábamos ahorita, por ejemplo, del sobrepeso. O sea, hay, por ejemplo, ahorita muchas niñas que tienen sobrepeso y, por ejemplo, el TikTok, yo sigo mucho el TikTok, y están súper empoderadas, o sea, ya dicen, ya no más. O sea, ya no más. Esta soy yo, vuelvo a lo mismo, no es lo que hay, lo que tú decías ahorita. No es lo que hay, esta soy yo. Me aceptas como soy porque yo me estoy aceptando. Pero He realmente, ahí la clave. ¿sí? O sea, ahorita lo que mencionaba, Doris, es que
adoptó una personalidad partiendo de que se dio cuenta que ella también era valiosa. Exacto. De no haberse dado cuenta, ella seguiría siendo el patito feo. De la familia, claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, ahorita que mencionábamos fuera del aire lo de tu caso? Hubo a lo mejor un desgaste ya emocional que tú dices, ya estoy hastiada, ya. Quiero volverme la mejor versión de mí misma. Así es. Entonces, me voy a empoderar y a lo mejor a ti, tú dices, pues los tacones, mi bolso, mi presencia. Y te enamoras de ti mismo. Fíjate que esa es una palabra clave, ¿eh? Yo siento que es una palabra clave decir, estoy enamorada de mí. Hace poco lo comentaba en alguna parte y tú lo escuchaste. O sea, yo estoy tan en paz conmigo misma, yo estoy tan bien conmigo misma que ya no permito que me afecten las cosas de los demás. Yo te lo comentaba, yo no me quiero morir, pero si mañana me muero, yo no le debo nada a nadie, ¿sí? Ni nadie me debe nada a mí, ¿sí? Porque yo siento que ya perdoné a las personas que tuve que perdonar y ya estoy en paz, ¿sabes? Y eso tiene mucho, vuelvo a lo mismo, si lloro, claro que me han roto el corazón, claro que me han hecho, o sea, hasta lo que me hacen mis hijos a veces me afecta. Claro. Y les decía yo, peleaba hace una semana con ellos, no me acuerdo, hace poquito, peleaba con mis hijos, y yo les decía, es que ya no puedo más dentro de mi drama de mamá, ¿no? Entonces, pero yo después platicando con otras buenas amigas, yo le decía, güey, ¿qué necesidad tenía yo de hacer este pinche drama? ¿Tiene, güey? Ninguna necesidad tenía, pero soy mamá, entonces se la tenía que hacer de todo. Oye, fíjate que ahorita que mencionaste que ves el TikTok y que hay personas de sobrepeso que están súper empoderadas, yo pienso que también la sociedad, la publicidad, hace 15, 20 años tenías que ser talla 0, claro, si no estabas fuera. Claro. Y ahora esa misma publicidad, tendencias de moda, están aceptando a las tallas XL y las aceptan como modelos. Yo creo que antes en las pasarelas no había personas de sobrepeso. No. Y entonces hay que estar atentos porque como la sociedad me acepta o no me acepta, pues no, soy como soy y yo me acepto. Sí, o sea, porque también esos bombardeos de publicidad afectan a la persona y la percepción de cada uno. ¿Sabes ¿no? una cosa? A mí me pasa mucho y muy seguido que, bueno, soy caderona, entonces entro a algún lugar, me gusta usar los vestidos pegaditos porque si los uso guangos pues me veo como que gordita pareja, ¿no? Y no estoy así. Entonces, se de cuenta que hay señoras, o sea, que todavía se me quedan viendo así que o sea, ¿eso qué? Y cuando vuelvo a lo mismo, cuando digo, no, ¿qué pones esta silla? ¿Me la puedes cambiar, por favor? O sea, como que todo el mundo se queda que, güey, pues adelgaza. ¿Por qué? O sea, soy yo, o sea, vuelvo a lo mismo, no es que esté bien o esté mal por la salud o por lo que sea, pero en el momento que te aceptas, que yo les decía, yo no usaba vestidos. Entonces, cuando yo digo, ay, que me hubiera usado un vestidazo en esa fiesta, cuando ya veo mis fotos pasadas, ¿no? Pero no, o sea, ¿por qué no me aceptaba? Te juro, íbamos a McAllen a comprar cosas y yo entraba de una tienda y salía llorando. Y mi me decía, güey, no, o sea, y yo le decía, no, mejor me gasto el dinero en los niños. Y él me decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O si te sientes mal contigo misma, ¿por qué no haces algo? Sin embargo, vamos al restaurante y pides hasta 3 postres, ¿no? Entonces, güey, o sea, o te aceptas o te pones a hacer algo. O sea, realmente él me decía eso. Pero yo no estaba pues en ese concepto de quererme o de amarme o de aceptarme como yo estaba en ese momento. Y vaya que pensaba mucho menos que ahorita, ¿no? Y ¿en qué momento? Yo quiero saber, ¿en qué momento me desapendejé? Bueno, o sea, ¿en qué momento cambia ese chip? Ahorita comentaba justamente de que un proceso nunca es lineal, ¿sí? Siempre tiene sus altas y sus bajas. Entonces, no significa que porque ahorita en este momento yo crea que mi autoestima está súper elevada, no vaya a tener un bajón de autoestima. Okay. O no vaya a tener un bajón de amor propio. Así ¿Sí? Puede surgir alguna situación, evento extraordinario que no me esperaba, que de pronto me va a hacer sentir mal y replantearme por qué me afectó eso si yo creí que yo ya tenía mi autoestima hasta arriba, ¿no? Y justamente ahí es donde radica también el autoconocimiento, porque ya aprendo a escucharme, porque cuando algo me afecta y cuando lo reconozco es porque me estoy escuchando.
Y si me estoy escuchando, voy a atender a lo que estoy escuchando, a lo que mi cuerpo, mi mente ahora necesita, ¿sí? O sea, no significa que yo ya me he visto súper bien y soy súper segura y esto se va a mantener. No, puede haber algún momento en el que tengas una recaída. Lo importante es no quedarte ahí. Exactamente, por eso te comento, o sea, aprender a escucharte, porque cuando tienes ese bajón y tú te escuchas que algo te afectó, que no sé, una palabra, alguna situación, entonces, ¿qué fue? ¿Y por qué fue? ¿Y qué tengo que hacer? Ajá. ¿Sí? Porque si te quedas en el victimismo, pues ahí vas a permanecer. Y era lo que yo te decía ahorita, que yo les decía que también recibo mucho hate, no nada más me acuerdo que salí en un TikTok que hago y salí con un vestido rosa o algo así y luego me pone una mujer, o sea, ¡ay, un bombón! O sea, y me pone hasta como la imagen, ¿no? Entonces entro a su perfil y yo, ay, mija, ¿quieres publicidad de mí? Discúlpame, bye, bye. Otra que te decía que un chavo me pone, de que, ay, sí, o sea, te crees con un cuerpo perfecto, pero es pura grasa. Y yo, pues, no me veas, güey, pues no te vas a manchar, no te vas a mantequillar. Entonces, cosas así, que la gloria de antes, o cuando tienes una autoestima baja. Puesto triste. No, o eliminas el Instagram, o eliminas el Facebook, o eliminas el TikTok. Entonces, cuando ya estés preparada, o sea, no te afecta lo que te dicen los demás. Yo siempre pongo de ejemplo a mi Diego, pero de verdad que él es un ser que es maestro. Estaba en tercero de primaria, estábamos, su papá y yo separados, entonces lo mandan con el psicólogo, entonces, pues, ¿qué tanto le estaba afectando? Entonces salimos riendo porque me dice, es que lo puse a que se dibujara. Y se dibujó del tamaño de la página. O sea, dice, sí. Entonces dijo, es que no se pudo poner más grande porque no cabía. Entonces su autoestima está hasta allá. Pero ¿qué realmente un dibujo, ustedes como especialistas, o sea, puede representar a ese niño? O se cree muy grande o realmente no. O sea, poniendo ese ejemplo. Es que ahí, ahorita lo que comentábamos, o lo que comentaba Carla, justamente era no caer precisamente en esa línea delgada del narcisismo. Porque podemos caer en ese delirio de grandeza. O sea, de pronto sentirnos tan menos nos puede llevar al extremo de desarrollar un delirio de grandeza. Y justamente así plasmarlo hasta en un dibujo. Entonces tenemos que cuidar esa delgada línea de lo que es el amor propio y el autoestima real, a no caer en esa necesidad de ser visto de esa forma, sí, al extremo, justamente, y desarrollar un narcisismo y un amor propio egoísta, como muchos, como así existen, ¿no? Sí, así porque, por ejemplo, él sí era muy bulliado, o sea, porque no se acoplaba a los niños de su edad, o se juntaba con más grandes o se juntaba con más chicos. Entonces, él era muy bulliado. Entonces, se das de cuenta que, por ejemplo, un día le estaban diciendo cosas y otro amiguito de él le decía, es que ¿por qué no les dices nada? Y él decía, porque todo lo que dicen ellos yo no soy. Entonces sí, o sea, no es cierto, o sea, yo sé que no soy así, no soy ni nada de lo que me están diciendo. Entonces, yo por eso sí, o sea, yo sentía que él tenía la autoestima, o sea, y bien, pues para mí me parecía bien, porque pues no se sentía dañado, o a lo mejor por dentro es que ahí no teníamos estaba, que ver el contexto, ¿verdad? Exacto. Porque hay muchas de las veces en las que utilizamos esta imagen de fortaleza para ocultar lo que realmente eso nos era duele. Lo que yo temía, así es. Entonces, ahorita retomando un poquito lo que también decía Doris, es eso. O sea, ¿cuántas veces o cuál es el secreto de la autoestima? Todos estamos dotados con herramientas, todos. Yo hablaba mucho de lo de la mochila de las creencias. ¿Por qué? Porque nuestros padres hacen la mejor versión que pueden como padres para nosotros. Así es. ¿Sí? A veces yo les digo a las mamás, usted no se sienta mal porque el niño de pronto no se comporta. Usted está haciendo lo pertinente y el niño vive en un entorno, observa a sus iguales, no puede ser completamente como usted lo está criando. Entonces, regresando al tema, es el hecho de decir, tengo ¿cómo reconozco que tengo autoestima? Yo creo que pocas personas tenemos la oportunidad o podemos hacerlo diariamente, de hacer esta introspección, de volver a escucharnos. Estamos tan llenos de actividades día a día que al final lo único que queremos es dormir, pero igual, o sea, ¿qué hubo de significativo en mi día? ¿Qué aporté yo? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar en mí?
¿Qué quiero para mí al día siguiente? Y entonces empiezas a desarrollar la autoestima poco a poco, empiezas a ver tus valores. Hay un ejemplo, y ahorita podemos usarlo metafóricamente con nuestro teléfono. A ver, saquen sus teléfonos. Ay, lo dejé por allá. Usaremos el mío. Te voy a poner, pongamos la cámara, por favor, de manera como si tomáramos una selfie. A ver. Sí, obsérvense. Qué guapa. Sí. Muy bien. Es precisamente eso. Ustedes están viendo su versión, ¿sí? Lo que todo mundo ve, ¿de acuerdo? Ok. ¿Tú qué ves ahí? Yo. Ahí observando, sí. es Gloria, tu ¿tú qué ves claro. en tu imagen? Ay, porque yo. Bueno, a ver, Bueno, yo- Graciela. Se valen cosas buenas, obviamente Sí, cosas sí. desagradables, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo en mi caso me veo entusiasta. Ok. Sí. Yo no sé también si el nombre impacta, porque Por mi nombre es supuesto que sí. Graciela Sí. y la raíz de gracia. De gracia, de grande, claro. Y la verdad es que, pues sí, le atinaron mis papás. La verdad es que yo soy muy, muy feliz, muy positiva. Sí, y pues eso es lo que yo veo en esta Ok. fotografía. ¿Tú, bueno, en Gloria? Bueno, imagen. yo fíjate, ¿Qué es que ves? está bloqueado. Espérame. Yo ahorita veo ojera, cansada. También Flojo, se vale. cansado, sin ilusiones. Como la canción. Oye, Se vale. Desvelada al día. O sea, la verdad, o sea, yo lo primero que dije, ay, esas ojeras, ¿qué? Entonces a veces vemos malo. A veces, Doris. Claro, yo veo a una mujer estresada también, tengo mucho trabajo y muchos pendientes ahorita, pero veo una persona que me gusta mucho la imagen que veo de mí en este celular. Sí, Ok. me encanta, me gustan mis lentes, mis ojos, mis pestañas que ayer casi me las tumban por un pastelazo, pero bueno. Bueno, preciosas. pues fíjense que retomando, a veces nos es Y hasta me la difícil, nos es difícil de pronto decir quiénes somos, porque hablábamos hace rato también de la expectativa que tienen los demás de nosotros. Así es. A mí cuando trabajo con los adolescentes, que es el área más vulnerable en cuanto a su percepción Porque están en la personal, formación, por ¿no? supuesto, Así es. y quieren encajar, queremos, algo tan interesante al ser humano es su sentido de pertenencia. Todos queremos pertenecer. Es ahí donde entra también pues nuestra madurez, nuestra conciencia. ¿Quieres pertenecer, pero a dónde? ¿A qué? ¿Sí? Y entra nuestro juicio y es por eso que van los padres arraigados a la formación de los hijos. Pero qué bonito que ustedes puedan ver cosas maravillosas y cosas reales. Claro. Porque no somos, como a partir ahorita del decir que somos lineales, no todo está bien, ¿verdad? ¿A qué me refiero cuando trabajo con los adolescentes? Que le digo, es que tú tienes el concepto, llegas y me dices, tengo baja autoestima. Ok, ¿qué entiendes por autoestima? Porque a veces son palabras que usamos sin tener noción de la raíz de la Así palabra. es. Porque escucho que todo el mundo está triste, digo que estoy depresivo, ¿no? ¿Qué tal si no estás depresivo? Sí, así es. ¿Sí? Entonces, autoestima, no, pues de que tengo que verme bonita. Es que hay el error. Sí es importante cómo te perciben, claro que sí, porque también es otra fase de la autoestima, pero es el hecho de, dividíamoslo, yo, estima, el amor que me tengo a mí. Por eso decía que el amor propio sí, son la misma, trabajan, son familiares, Sí, en conjunto, pero, claro. insisto, es la percepción que tengo de mí. Yo qué veo ahí, en la mañana, ¿qué veo? Alguien empoderada, hablábamos ahorita, veo a alguien que tiene mucho que dar, tengo, no sé, veo en mí a lo mejor alguien que es empático, alguien que es servicial. Ahora vamos a darle ese sentido de amor propio con el valor que está en mi mochila de creencias que puedo darle al otro. A lo mejor mi sentido de amor no es estarle dando una moneda al chico de la calle, pero a lo mejor el que yo sea receptiva, que a lo mejor Gloria no la está pasando bien y le llamo. Hola amiga, te doy tus 8 minutos, te desembucha todo, vamos a platicarlo, te invito a un cafecito. Eso es lo que transforma o lo que es la raíz del amor propio. Cómo yo de lo que yo tengo puedo dar. Y es por eso que es muy impactante este tipo de ejercicios, porque tú qué ves, quién eres. Si yo ahorita les pregunto quiénes son, pues muchos me van a decir, pues es que a mí me gusta el rosa, a mí me gusta. No, es que no te pregunté qué te gusta, no. ¿Quién te pregunté eres? quién eres. Es que tal vez a estas alturas de nuestra edad
nosotros como mujeres adultas ya sabemos quiénes somos, Sí. o estamos un poquito más claras, estamos un poquito Necesito más botox. claras en dónde estamos pisando. Mira, en mi caso, ya les decía yo, mi nombre es Graciela, pero toda la vida me han dicho, Gracielita, Chelita. Yo no me había dado cuenta, pero siempre fui la primera de la fila en la escuela, ¿sí? Por mi estatura, o sea, soy bajita, ¿sí? En 2022 se casa mi hija la mayor, Ana, y me abraza y me dice, pequeña mami. Y yo, pequeña mami. A partir de Resonó entonces ahí. empezó Ahí a resonó. a decirme así, pequeña mami. Me vio las fotos de la boda y todos saltotes así, y luego, era yo, y luego así. Jamás me di cuenta que yo era pequeña. Recuerdo en el básquetbol en la secundaria, pues todos practicamos básquetbol en la secundaria. Yo veía la pelota y saltaba con todas mis ganas a recuperarla. Jamás me di cuenta que había postes a un lado que con una me tumbaban para arriba y corría. Es decir, nunca fue para mí un obstáculo o jamás me sentí pequeña. Hasta ahora que me dijo mi hija, pequeña mami, dijo, ay, pues sí es cierto, ay, Gracielita, ay, Chelita, pues siempre he sido la bajita. Sí. Pero nunca me había sentido así. Bueno, la verdad es que... Acuérdense del ejercicio que hicimos ahorita de la dignidad. Tú sabes qué permites. Para ti no fue un conflicto ni No. una limitante porque nunca lo viste importante ni parte de lo que tú necesitabas para tu formación. Bueno, y también viene de parte de mamá. Usted puede, mija, Claro, ay, la no, crianza. no, no. Justamente era lo que te comentaba, ¿no? Esas vocecitas internas que de pronto nos hacen ser, porque forman parte de nuestro ser. Y fíjate, les voy a platicar también un evento que hubo en la primaria. Yo creo que era quinto grado de primaria. Ya ves que hacíamos las tablas gimnásticas y Sí. salíamos. Pues empieza a llover. Y estamos ahí bajo la lluvia y no se suspendió la presentación. Y un aplauso a todos estos niños que están haciendo esta tabla gimnástica tan fabulosa, porque recuerden, la grandeza del ser humano no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Y yo, ¡ay! Yo me sentía tan grande en la No, lluvia. pues era muy... O sea, imagínate. Pues era la macho, por eso tenía las las frases. Era las la más frases que te alta. dicen cuando Sí, estás chiquito. Sí. Sí. Y que Sí. impactan, O te ¿cómo hunden, impactan o en te ti? levantan. Claro. O te levantan o te Así hunden. es, sí, Sí, así porque es, yo recuerdo sí. como mamá, o sea, yo Dani, o sea, hablando de mi hija, o sea, a mí se me hacía que estaba bien frentona, güey. Entonces yo siempre la traía con copete, perdón, Dani. Siempre la traía con copete. Y ella Te esperamos en el consultorio. Sí. ya fue, ya curó. Ahorita te voy a decir otro trauma mío, ¿verdad? Yo siempre la traía con copete porque a mí se me hacía que estaba frentona cuando estaba chiquita. Y Entonces, tú temías al bullying. pues por lo que a ti- No, pero no. es que se me hace que se veía más bonita con copete, no sé Ok. por qué, o sea, no, pues era idea mía, la verdad, Sí. como mamá Ajá. pendeja, o sea, la verdad. Entonces, de cuenta, yo siempre la traía con copete. Entonces, ella llegó a una edad que se quitó el copete, ¿verdad? O sea, y yo le decía, no, Dani, es que te ves fea con copete, pero era mi, o sea, era mi idea, Percepción, ¿no? exactamente, o sea, era lo que, era mi trauma, o mi pendejera en ese momento. Entonces, realmente pues no está frentona ahorita, o sea, que yo le decía, mira Dani, estoy más O sea, frentona yo nunca que tú". estuvo. A lo mejor no, a lo En mejor sí, realidad. pero realmente ella odia el copete por mi culpa, ¿sí? O sea, Por ahora... tu imposición, sí, ajá. ajá, entonces ahora yo, hablando de yo, Gloria chica, ¿sí? Mi mamá me traía con pelo redondito y cuando el copete me creció, o sea, siempre lo traje de parchís, ¿verdad? De pelo redondito, siempre, porque lo tenía muy largo. hongo. Sí, no, de hongo no, así redondito. Ah. Entonces mi mamá cuando me empezaba a crecer el copete, que ya no veía, me ponía 2 cuquitas aquí, pero no me las ponía acá, me las ponía aquí, o sea, era un trauma, yo odio las cuquitas aquí, entonces, pues eso fue mi trauma casi, entonces yo llegaba a la escuela y me las quitaba, pero luego no podía ver, y andaba a ver, Por el copete largo. y salía y me las ponía otra vez donde mi mamá me las había puesto, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, como nosotros como papás influimos mucho, o el entorno, hablando Sí. otra vez, cómo el entorno nos hace daño, cómo el entorno, entonces, ¿cómo podemos salvar a ese niño ya de adulto o ya de más grande? Por ejemplo, pues ahorita la terapia es día a día, la terapia es
o sea, ir con alguien y que dice, mucha gente que dice, es que ¿cómo le voy a pagar a alguien para que me escuche? Pues porque ese es un experto que te va a escuchar, pero aparte te va a ayudar, sí, a lo mejor te va a orientar porque ellos tienen los conocimientos que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces es como sanas. Pero si no tienes acceso a alguien así, o sea, ¿qué puntos podemos trabajar para que nuestra autoestima, o sea, porque espero que nos vean o nos escuchen pues de todas las edades, que nuestra autoestima suba, o sea, o qué puntos podemos trabajar desde nuestro centro, porque es abrázate a ti mismo, vete al espejo y dite cosas bonitas, sí, cierto, pero ¿sabes cuál yo siento? O sea, me dicen si no, ¿qué es la más importante? No hables mal de ti, de tus errores. O sea, bueno, no, o sea, yo, ay, es que estoy gorda, es lo primero que dices. Sí. Porque a veces tengo amigas que están flaquísimas, ay, estoy bien gorda, ¿verdad, no? Y yo me les quedo bien decía, no, le iba a decir una mala palabra. O sea, güey, pero les gusta que les digan, no es cierto, güey, estás flaquísima, estás buenísima, estás súper bien. Entonces, es la percepción, ¿verdad? ¿Qué ibas a Oye, decir? ¿cómo podemos, perdón, ya para terminar, que nos ayuden a cómo podemos, o sea, o tips que nos den cada una pues desde sí, su es que no punto de pueden ir a vista? una terapia como Sí, tal. así es. A mí me gustaría que añadieran a esas tips que nos van a dar el tema de que desde el vientre de la madre, si tú, ¿cómo percibes? Es que no debí haberme abrazado, este mugre mocoso me vino con Como no te escupí. Ajá. Sí me explico, o sea, también el niño Fíjate que no siente tengo el fresca rechazo. la información, pero hay un estudio que avala precisamente cómo influye el entorno de la madre al feto. Y cómo también influye en su personalidad, o su temperamento, mejor dicho, en Pero su también temperamento. los genes del papá, ¿no? Sí, claro, pero acuérdate que nosotros somos las receptoras, ¿sí? Como madres. Sí. Ahora, dicen que te escuchan todo el tema Claro de que sí. desde que estás en la formación, esa sería una, como para también tomarlo en cuenta en los tips. Y la otra, la ausencia de la madre porque no está, porque se fue, o el papá porque lo abandonó y todo. Pero Ahora a ver, agárrate. pero a ver, en el festival, el niño bailó y la mamá no Es fue. muy importante. O sea, no es de que la mamá por el trabajo no pudo salir. No es que sea Entonces mala. el niño, o se le olvidó, ve tú a saber qué. Pero no fue al festival y no es una mala madre ni está ausente en el sentido de que no está físicamente en casa. Le da de comer, le lava la ropa y todo, pero no fue al festival o a la entrega del papel. Eso también impacta. O sea, son cositas tan día a día que ocurren en la escuela, y que va creciendo el niño. No, es que mi mamá nunca fue al festival porque a lo mejor trabajaba o porque viajaba o mi papá. También impacta. Entonces, ahora sí lo que decía Gloria, ¿qué podemos hacer para que nuestra autoestima, nuestro valor como persona? Adelante. Bueno, yo insisto en que, ahorita como les hacía el mención de lo que yo les comentaba a los papás, como papás nadie nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Todos tenemos márgenes de error. Sí. Lo único que podría rescatar de ese margen de error es lo consciente que seamos del otro. Comparto un pequeño paréntesis, aquí mis hijos me acompañan y yo, por ejemplo, a uno de mis hijos, él de pronto le exacerba una situación y yo le doy contención. ¿En qué sentido? No como profesionista, sino como mamá. Claro. Desde mis bases de crianza, desde mis bases de amor propio y autoestima, ¿sabes qué, hijo? Sácalo. ¿Quieres gritar? Gritemos. Porque necesito que todo eso que te está llevando a otro estado baje para que puedas racionalizar y entender qué es lo que estás viviendo y que puedas tomar decisiones. Ok, ¿cuáles serían uno de los tips importantes? Sí, aunque digas que es muy trillado y a lo mejor muy soso el decir frente al espejo, soy bonita, no necesitas estar frente a un espejo, es creerte que tú eres bonita y que eres valiosa. Y muchas de las veces, digo, tampoco está mal, ¿verdad? Todos necesitamos una dosis mínima de autoconocimiento, de autoconcepto, de reconocimiento, de sentido de pertenencia para poder funcionar, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor la chica dice, pues es que estoy bien gordita y está súper modelo. Busca reconocimiento. Sí, Totalmente. que era lo que yo te decía. Uh-huh. Que no, ay, por favor, no. O sea, Sí, así. Entonces, Lo que no él está escucha. mal. El punto es dónde lo aplicamos y cada cuándo lo aplicamos.
Porque hablábamos ahorita de la fina línea de dónde, hacia dónde me inclino. Y con quién también, ¿no? Porque a lo mejor va a haber alguien que le caiga mal y diga, ay, sí, está bien. Pues gorda, por eso güey. hablaba yo de la Ajá, autoestima, de quién viene, así como se dice, ¿no? de la empatía. O sea, imagínate que yo te diga a ti, o sea, cuando tú ya has tenido este tipo de historia y de situaciones, pues tú vas a decir, ¿qué quieres que te diga? Y esta hasta llega, hablábamos ahorita de que pudiéramos llegar a un pico. A lo mejor tú sientes tu autoestima fortalecida y ella sigue insistiendo en que se ve gordita y a ti ya te enfada, puede lograr que te vayas abajo otra vez, porque no has sanado del lodo, perdón. Sí. O sea, insisto, la vida no es lineal. Sí. Y hay que saberse adaptar a esos cambios, ¿no? A Sí, esos Sí, picos. sí, así es. O hacerte a un lado cuando no debes de estar ahí. Claro. ¿Por qué te vas a dejar que te bombardeen como tiro al blanco? pero ¿no? sí, es lo que te digo, o sea, yo Ajá. muchas veces estuve para que me tiraran en blanco, o sea, muchas veces. Y por ejemplo, también lo que yo les he comentado, de que también yo necesito, por ejemplo, ayudaba a las personas, pero porque era mi necesidad, ¿sabes? De ayudar para que me diga, es que Gloria me ayudó, es que Gloria está muy Reconocimiento, buena. Exactamente. valorarse. Entonces, ahorita, o sea, de verdad, no. O sea, primero tengo que ayudar a mi casa, o sea, a los míos, y luego ya, ¿cómo se llama? Salgo a ayudar a quien tiene que ser ayudado, ¿no? Sí puedo. Pero yo sí era de que primero ponía antes que todo mundo, a los demás. Ahorita viene en mente, perdón, ya después te daré el Sí, micrófono. adelante. La escucha activa, como papás fomentando la autoestima con Ajá. los hijos, Sí. la escucha activa. Sí. A veces, ¿cuántas veces llegamos cansados y el niño está hablando y nosotros, sí, mijo, O sí, viendo está el bien. Sí, escucha activa. Escucha Porque aunque activa, papás. no podamos estar en el evento, que pues yo difiero ahí, yo tendría que hacer todo lo posible. Y ¿cómo podemos darnos el tiempo para otras cosas y no para lo más importante? Ahí es donde no priorizamos. Oye, pero de verdad, hay gente que no puede salir, o sea, que no puede Porque salir. habrá excepciones a la regla, habrá, pero se busca y se prioriza y se organiza para lograr. Ahí el amor propio que tienes, porque finalmente tus hijos son una extensión de ti. Sí, Pero hay horarios de trabajo. Oye, pero déjame. Ahí está y yo así. Oye, no, déjame cuento algo porque eso es así como que pero ya nos estamos saliendo un poquito de contexto porque esto es más de mamás, ¿no? Pero déjame cuento. Yo toda la vida, porque yo nunca trabajé, ¿verdad? Siempre fue mantenida 20 años, cuando estuve casada. Entonces, toda la vida iba de Dani, siempre estuvo en baile, entonces yo siempre iba con Dani a los festivales, siempre a todo lo que sea Dani, yo iba, ¿verdad? Entonces, mi ex empieza en la empresa y yo empiezo a trabajar con él. Entonces, ya tenía ella 15 años. Entonces, se da cuenta que no voy a un baile que hubo, ¿verdad? Entonces viene él toda decaída y dice, mami, es que todas las mamás estaban, todas, menos tú. O sea, 15 años estuve. 15 años. Pero cuando yo estaba, yo gritaba, ¡Dani! ¡Bravo! Y luego se me quedaba viendo y, o sea, porque yo, ¡ay! Y luego, ¡ay, mami! Y yo, ponte así a la foto de ahí. Y no, yo una modelé y luego Dani así como que ya no así. estuviste. Y en una que no estuve, o sea, es que ya no estuviste, es que ya no me quieren. Me tuve que venir sola caminando, o sea, ¿sabes? Entonces ahí va, o sea, sí, realmente los papás presenten, suben la autoestima a los niños, claro, lógico, ¿sí? Pero realmente cuando yo me puse a trabajar, que realmente no me pude salir, que no estaba, pues ella lo resintió. Pero sí es real que a veces no puedes como papás salirte, no puedes estar, porque tienes Bueno, que entonces mantener- cuando estés, que esté de calidad y con respeto. Sí, mira, no podemos, ¿cómo te diré? De pronto estar todo el tiempo y al 100 con los hijos, eso es real. Eso es real. Y tampoco es malo que de pronto no estés. O sea, tampoco vamos a culparnos, Claro. a clavarnos la daga de que he sido una mala madre porque no estuve en un evento. No, porque también es bien importante que los hijos aprendan a frustrarse, Gloria. O sea, aprendan a conocer un no. ¿Por qué? Porque eso los va a enseñar a valorar justamente a las personas. ¿Qué nos estás diciendo tú ahorita? Yo estaba ahí, gritaba y ella me hacía... Y cuando no fui, llegó llorando porque no estuviste. Extraño esos gritos que de pronto te decía que no hicieras. Sí. ¿Sí me explico? Entonces,
tú ahí le estás enseñando a tu hija a valorar tu presencia mediante una acción que fue inconsciente para ti porque fue imposible ir, no lo hiciste a propósito, pero a ella le mostró una mamá presente que quizás no había valorado, ¿sí me explico? Entonces, de pronto a los hijos también hay que enseñarlos a frustrarse, exactamente, porque es parte de su formación y de su crecimiento. O sea, no todo es un sí, porque no queremos formar niños emperadores, ¿no? Niños que de pronto después quieran estar por encima de ti, jóvenes, adultos, que de pronto no sientan la empatía por su madre y menos por su esposa ni por sus hijos. O sea, también tienen que aprender a conocer que de pronto estamos y de pronto no estamos, pero no por falta de amor, sino por las circunstancias, ¿no? Entonces, no pasa nada, creo yo. Bueno, pues hay que tomar nota, ¿verdad? Incluso si ustedes tienen retroalimentación, pues pónganos ahí sus comentarios. Esto es muy, muy valioso para todos nosotros, ¿verdad? Que nos sigan en este podcast y que lo compartan también. Claro que sí. Sí, y volviendo a la autoestima, ya no de mamis, volviendo a la autoestima de qué momento, o sea, si eres un niño que creciste en un entorno malo, o que si eres un niño, o sea, ese niño no va a entender que está en un entorno malo, o sea, no lo va a entender. ¿Hasta qué edad eres consciente? O sea, eres consciente que estás en un entorno malo, o sea, tóxico o malo o bueno, o sea, ¿en qué momento se despierta esa mentalidad? Que tú dices... Es un poquito cuando ya tienes un comparativo es de otras, relativo, ¿no? más sin embargo, sí hay una estadística que marca a partir de los 6 años ya son conscientes de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. A los 6. A los 6 años. Ya pueden ellos de pronto discernir y marcar hasta cierto punto límites. Ok. Sí, sí, pero... O sea, a los 6 me doy cuenta que mi vida no es buena, por decir algo. Está tomando un giro. Ok, entonces, de ahí ya puedes tomar decisiones para no, ellos como infantes no. Bueno, pero Mira, vamos a entender que o sea, nos está comentando que a partir de los 6 años el niño empieza a darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Ajá. Pero eso no significa que el niño ahí ya tome decisiones y diga esto no me gusta o esto me gusta, porque todavía es un niño, o sea, todavía forma parte de la extensión de mamá. Más sin embargo, él ya empieza a darse cuenta de que hay cosas que no están bien, o sea, él ya empieza como a rebelarse ante un estilo de crianza que sabe que no está siendo bueno para él. O sea, ya a esa edad el niño, si tira el agua y tú le das una nalgada, ya te dice, pero ¿por qué me pegas? Claro. Porque te está diciendo, pues si nada más tira el agua, o sea, algo que se puede solucionar. No, él ya está consciente de eso. Más sin embargo, no significa que él vaya a decir, pues bueno, ya tiré el agua y te enojaste, pero no pasa nada, yo lo limpio. O sea, todavía no tiene el niño a esa edad esa capacidad. Pero entonces, ¿cuándo, o sea, cuándo tienes la conciencia de decir, o sea, estoy mal, o sea, quiero cambiar? Nunca, o sea, los 40, 50. O sea, mira, la etapa adolescente es una etapa crucial para todo ser humano. La etapa adolescente, porque empieza ahora sí la diferenciación. Sí, el niño va formando un ideal del yo en su infancia. Y generalmente, si vamos, dependiendo del estilo de crianza, su ideal del yo, esa persona que admira, puede ser su mamá o puede ser su papá. De pronto los niños se ponen la zapatilla de mamá o las botas de papá y van formando la identidad en base a ellos. Y ellos son sus héroes, o sea, su mamá es todo amor, su papá es Superman y ese es su ideal del yo. En la secundaria empieza esta diferenciación, ya empiezan a ver que hay cosas que no les gustan de mamá o hay cosas que no les gustan de papá. Por eso es una de las etapas más complicadas del ser humano, porque empieza esta rebeldía inclusive a diferir con tus creencias, a diferir con tus costumbres, y en esa etapa es en donde el niño se empieza a dar cuenta, ahora sí, de qué es lo que quiere o lo que no quiere, o qué le afecta o no le afecta, todo siempre y cuando tenga una buena contención, porque si no, esa etapa adolescente, por eso es crucial y por eso es parteaguas, porque si tienes una buena contención y una buena guía, tú vas a pasar esa etapa de tu vida de una manera satisfactoria y vas a crecer siendo un adulto sano, con proyectos, con metas funcional totalmente, pero si no, entonces esa etapa va a marcar tu vida, ¿no? Y luego vienen esos conceptos de adolescencias tardías,
en los individuos que llegan a una etapa adulta y siguen teniendo conductas de adolescentes. Así es. De hecho, ahí es lo que me dicen, que el tema de la drogadicción, del alcoholismo, sí, todo viene desde cuando ahí. se forma, ¿verdad? En la adolescencia. Sí, así Porque es. no hay una contención. No que hay tú una mencionas. contención, exactamente, no hay una contención, y entonces, mira, en la etapa adolescente, pues el cerebro todavía ni siquiera se desarrolla. Por eso se llama así. Hasta Hasta los 27. 25, 27 La parte frontal años. del cerebro Creo ya que termina su siguen teniendo- formación. Sí, entonces imagínate en la etapa adolescente, por eso es tan Sí. importante esa etapa, porque ni siquiera ellos saben. Ahorita que me regreso un poquito a lo Sí. que decían ahorita, de un tip. Justamente uno de los tips que yo les iba era precisamente eso, o sea, trabajar en la inteligencia emocional, validar las emociones de los hijos, o sea, permitirles expresarse. Así es. Cualquier emoción es saludable, el enojo, la ira, la vergüenza, cualquier emoción, la tristeza. Pero tendemos a anular esas emociones y les damos esa connotación negativa cuando Así no es negativa, ¿sí? De niños, no llores, porque lloras por eso, Sí. nada más porque se te cayó el dulce. Era importante para el niño ese dulce y no validamos esa emoción. Entonces, en la etapa adolescente es tan crucial validar las emociones, porque justamente como hay un revuelo, un cambio total en el individuo, tanto mental como conductual, como biológico, Hormonal. porque las hormonas, todo eso, y entonces todos esos cambios en una sola etapa son muy complicados, ¿sí? De pronto los hijos pueden tener emociones que los hacen, que los desbordan y que no saben cómo expresar. Por eso los hijos de adolescentes de repente tienen ese tipo de conductas explosivas, se les llama Arrebatadas. acting out, Ajá, ¿verdad? O sea, sí, de pronto te avientan el vaso, van y cierran la puerta porque no saben expresar una emoción. Y si no la saben expresar, muy seguramente ni siquiera la saben reconocer. Y si no la saben reconocer, ¿cómo la trabajan? van a gestionar? Entonces, yo, uno de los tips que les doy es justamente eso, o sea, validar las emociones de tus hijos. Si él está triste, lejos de decirle, ay, no llores, ¿por qué te pones triste? Nada más porque tu amiga te dejó de hablar. Para él era importante, o sea, se vale que estés triste. Ven, cuéntame, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué te hace sentir triste? Y deja que tu hijo exprese esa tristeza como él quiera. Si quiere llorar, que llore, porque luego vienen también esos constructos en donde los hombres no lloran. Exacto. Y los enseñamos a reprimir las emociones. ¿Y qué va a pasar? Que si los enseñamos a reprimir la emoción, después va a surgir de una manera inadecuada, consumo de drogas, alcohol, tabaco, agresividad, conductas explosivas, ¿sí? Entonces, mi tip es ese: valida las emociones de tus hijos, permítelos que se expresen, escúchalos, déjalos que lloren, que se enojen, se vale, pero también enséñalos a gestionar esa emoción, porque luego viene justamente la expresión inadecuada de la emoción. Sí, entonces me estás diciendo que si estoy enojada, expreso mi enojo, pues ahorita tengo ganas de ir y tranquearme a alguien porque estoy que me lleva. Y Y como ahí me lo estás bloqueas. diciendo que le exprese, voy a ir y lo voy a hacer. No, ojo, no se trata de eso. Se trata de que precisamente demos técnicas, por eso ahorita tú mencionabas, ¿verdad? Ve con un experto, porque no se trata nada más de hablar, sino de que el experto te dé esas técnicas que tú puedas usar sin hacerle daño a nadie. Sí, pero que sí te favorezca a ti. Entonces, permítele expresar la emoción, permítele sentirla, pero también enséñalo a gestionarla. ¿Cómo? Hay muchas maneras. Por eso yo ahorita hablaba del ejemplo. Bueno, ella lo puso con palabras muy bonitas, pero yo lo mencionaba con el ejemplo, o sea, de que mi hijo siente frustración. A ver, vamos a platicarlo. ¿Quieres enojarte? Grita. Esa era mi manera de decirlo. A ver, grita, vamos a platicar. Vamos a ver qué vamos a hacer para bien, qué vamos a hacer. O sea, ¿qué quieres? ¿Por qué? Porque Exacto. precisamente ella reconoció que está molesto. Está enojado, claro. Ok, ¿y por qué? ¿Qué fue lo que ocasionó ese enojo? Sí, así es. ¿Qué quieres hacer tú? Sí. Entonces ya como papá empiezas a regular en él la emoción, regulas el entorno y lo preparas para que salga afuera. Así es. En el caso de los adultos igual sucede, Sí, así es. ¿sí? O sea, vamos a suponer tu pareja está molesta, vamos a platicar. Sí. No me convierto tu mamá, porque también igual, fina línea, Exacto. pero me vuelvo tu escucha activa. A ver, platícame, ¿qué está sucediendo?
¿Qué es lo que te está perturbando? ¿Con qué resuena en ti? ¿Qué tienes tú de herramientas? ¿Qué te puedo yo aconsejar? A ver, vamos a hacerlo juntos. Pero la realidad es que no se maneja así, o sea, No, pero recordemos que la psicoeducación no, o sea, sí, se da día con día. Sí, pero por ejemplo, o sea, la realidad es que no lo manejamos así, o sea, no. Si yo estoy dañada, tú estás dañado, güey, pues lo que pasa es que nos gritamos y nos decimos y nos ofendemos, porque esa es la realidad del día a día de las personas, o sea, pero y hasta con los hijos, o sea, que era lo que yo te decía, o sea, a lo mejor yo no tuve que hacer tanto drama el domingo pasado, y sin embargo lo hice, porque yo tenía yo exploté, o sea, yo tenía a lo mejor una necesidad y no la canalicé de la manera que debería de ser. Pero entonces ahí yo ya estoy dañando en algo a mis hijos, o sea, ¿sabes cómo? No. Sí, pero, o sea, yo decía, a lo que voy, es o sea, hablando de la autoestima y hablando del amor propio, o sea, yo, Gloria, o sea, ¿cómo puedo hacernos, o sea, si yo exploto y si yo estoy mal, ¿cómo no hacer sentir mal a la otra persona? Porque pues es muy chido, ay, vamos a platicar, nos vamos a sentar. La realidad no es esa. O sea, sí, la realidad no es esa, no lo hacemos, o sea, no lo hacemos para nada. Bueno, no lo vas a hacer tal cual te lo platico, tú encontrarás el modo, encontrarás la circunstancia. Pero mira, Gloria, respirar profundamente y mejor. Pero es que aquí no, mira, es que no somos robots, o sea, no nos programamos así como un robot. Somos seres humanos, Gloria. Sí. Y no podemos mostrarles a nuestros hijos una mamá perfecta, porque así imagínate el peso que tú le estarías dando a tu hijo al quererle mostrarte una mamá perfecta. A que la expectativa es que él también tiene que ser perfecto, y eso es un peso enorme para nuestros hijos. Nuestros hijos también tienen que vernos con nuestros defectos como mamás, porque también nos equivocamos. Entonces, si tú tuviste ese episodio de explosión, no quieras pensar que ya por ese episodio tú ya les hiciste un daño irreparable, porque ellos están percibiendo en ti una mamá que también se enoja. Así como se ríe y es alegre, también se enoja. Y que tiene una mamá que así como disfruta, también llora. Entonces tú les estás enseñando a esos niños un mundo completo. Puedan hacerlo y transformar, o sea, mostrarse tal cual son. Así es. El punto aquí clave es límites, contención, hablábamos. O sea, porque tú tuvieras ese momento de explosión, ellos quiere decir que ya aprendieron que también tienen que hacerlo y lo van a hacer en cualquier lugar. No. O sea, no, gracias a Dios mis hijos están ya grandes, o sea, 18, 24, ¿no? Pero a lo que voy, o sea, ¿en qué momento dañamos? ¿En qué momento, hablando de autoestima? Que justamente te voy a decir una cosa, justamente radica, te voy a decir, el daño en el momento en que tú te muestras como una persona autoritaria frente a tus hijos, y esa es la imagen que tú siempre les quieres dar. Yo siempre les digo, una cosa es ser figura de autoridad y otra cosa es ser autoritario, ¿sí? Okay. Entonces, cuando tú quieres ser autoritario y así quieres mostrarte, pues el estilo de crianza de tus hijos va a ser muy rígido, muy violento, ¿no? Porque ellos van a ver siempre, lejos de tenerte respeto porque te quieren, porque te ven como una persona admirable, te van a tener respeto por miedo, porque les estás mostrando ser autoritaria. Entonces, si yo tengo un momento de explosión y yo quiero que ellos se queden con esa imagen de mí, me voy a dar la vuelta y me voy a ir. Okay. Pero si yo tengo ese momento de explosión con mis hijos y me doy cuenta de que los dañé, porque tú ves su cara, tú ves todo, su expresión, y tú te das cuenta que les hiciste un daño a lo mejor que ni al caso, fue algo que a lo mejor tú traías una frustración y la desbordaste y la desplazaste hacia tus hijos, y luego te vas y dices, creo que no era para tanto. Desde ese momento en que tú lo reconoces, la comunicación asertiva con tus hijos. Okay. Reconozcan a una madre que se equivoca. Okay. Y en este momento me estoy dando cuenta que me exalté demasiado y que quizás no era para tanto. Y reconocer, exactamente. Y debería de se vale. ¿O nada? Claro que se vale, se vale. Sí lo hice, pero yo... Tú ahí, hermosa, perdón que te interrumpa, ya estás reparando. ¿Sí me explico? Sí, pero hablando otra vez de la formación de la autoestima, del amor propio, o sea, ese hilo, o sea, por ejemplo, que podemos tener un ambiente muy padre, o sea, muy bueno, que tus padres te valoren y todo, y tú sentirte mucho menos,
O sea, conozco un caso de que la niña, no, es que no estoy bien, no estoy fea, y siempre le dices, es que estás hermosa, es que estás muy bien, y la niña se siente mal, entonces ahí ya se trata de una depresión, o si tus papás te validan y tu autoestima y tu amor propio es muy bajo, o esa niña necesita la validación de las otras personas. Es que todo radica en un equilibrio. Ajá. Si tú a tu hija, o sea, todo le dices que está bien, y que todo lo que hace está bien, y que todo lo que hace está perfecto, y que qué linda se ve, y todo le haces, entonces tú no le estás permitiendo equivocarse. Y el día que ella se equivoque, es cuando ya no se sí, o sea, porque sí hay un estudio de las plantitas, de que, ay, qué hermosa plantita, y que no sé qué, y la riegas todos los días, y hay una de, ay, qué fea, ya no manches, se marchita. y la plantita se marchita. Entonces sí, el entorno tiene muchísimo claro. que ver en nuestra autoestima, Sí. pero también ya como la plantita no se puede defender, no puede regarse sola, no puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, nosotros como seres humanos podemos, o sea, decir, no quiero, o sea, poner límites, sería claro, como lo primero. Es lo que ahorita nos comentaba Carla, precisamente, también con los hijos hay que trabajar el aspecto de los límites. Ok, entonces, lo primero para tener una buena autoestima, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, yo ya tengo la autoestima hasta la fregada, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para desapendejarme y ponerme lista y empezar a amarme Introspección. hacia adentro? Claro. Ok. Es lo primero. Ok. El No puedes autoconocimiento. trabajar desde afuera. Claro o sea, que ok, no. ok. Ajá. o sea, conoce Ya tu es historia de otra vida, Ok. obviamente sin el juicio, conoce qué es lo que hubo antes de ti, lo que hubo en tu infancia, porque tenemos, Sí. o sea, hablábamos ahorita de que en qué momento despierta el niño a los 6 años. Previo a los 6 años, pues tenemos la crianza y los comentarios de los familiares, ¿no? Ok. Entonces, perdón. Entonces, empiezas desde ahí, tu historia de vida. Ujú, Te planteas ahora sí, 2 líneas, historia de vida y yo actual. ujú. ¿Quién soy? Porque tú has dualidado ahí, pero ¿qué hubo en medio? Y es donde tú te tienes que resignificar y volver a decir, ok, esto sí, esta soy yo, estoy viviendo, aplica, modifico, lo dejo ir y empiezas a sanar. Y ahora sí ya se fortalece tu concepto de autoestima y por ende el amor propio se nota, Ok. Ujú. desde mi punto de vista. Ahorita que hablaban de que cuando la pareja, los dos tienen heridas y se empiezan a gritonear, idealmente es no llegar a la confrontación, o sea, uno de los dos Tiene ¿sabes que qué? ceder. Después, porque si no, no van a salir. Entonces, sí es cierto. Pero la normalmente- primera reacción es Sí. y los dos, ¿verdad? Sí, sí. Pero a lo mejor como que poner un freno y no, después lo vemos. porque Pero si se no va a ser supondría esa que en este confrontación, ejemplo sí, eso es tú un tiempo estás fuera. brindando un lenguaje de amor que es el servicio. Sí. ¿Sí? Tú estás teniendo atención con el otro, tú no vas a ser el protagonista de esta conversación. Es tu pareja y tú buscas ser su contención y mostrarle el panorama que él, por las circunstancias, se ha cegado. No vas a fomentar que tú también te vas a poner a platicar con él en Sí, ese sí, contexto. con Ok. ese tono. Ajá. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. O sea, ¿hay algún método? O sea, podemos hacer una lista, podemos hacer qué me dañó de chico, qué me dañó. No hay, algo así como un manual para decirlo. O sea, yo sí siento que está muy trillado verte al espejo, pero sí tiene mucho que ver lo que decías tú ahorita. Yo ahorita dije, hay unas ojerotas hasta la fregada. Entonces, pero en qué momento, o sea, yo quiero que me ayuden para cerrar este capítulo. Entonces, a algún método o algo que tengamos que hacer como algunos puntos pequeños, ¿sabes qué? Ya no Que podamos empezar a trabajar a trabajarnos en en nosotras nosotros mismas, Ok. o sea, en nosotras mismas. Para mi percepción, sí es mucho cómo te ves para saber cómo te sientes, ¿sí? Para mí sí es mucho, ¿eh? O sea, cómo te ves, porque cuando te ves bien, te sientes bien. Y cuando te arreglas, te cambia todo. O sea, yo no me sé pintar, yo no me sé poner sombras, pero a lo mejor el ruborcito, ya el labialcito rojo y todo, ya me levantó, porque sí te levanta la autoestima. Y sí te levanta mucho cómo te ves, ¿sí? Y aunque por dentro me está llevando la fregada, hace unos días me decía una amiga que hay un método de risa, o sea, de que si te ríes y estás sonriendo siempre, o sea, el cerebro va a captar registra. que eres feliz.
¿sí? Y aunque te sientas de la fregada, estás tú así, hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Entonces, es real Te eso. percibes sí, feliz. Entonces, ¿y si es real eso? ¿O no Sí. O sea, o Bueno. no es real. Díganme, ustedes son los expertos. Pues es una manera de Mira, empezar, Susa, ¿no? sí, todo es un proceso, Gloria. Sí, o sea, no es nada es por arte de magia y menos Sí. la situación de la autoestima. Todo es un proceso. Entendamos que podemos empezar a hacer este tipo de actividades y de pronto tener una recaída, pero la cuestión aquí es perseverar. Todo eso ayuda, claro que ayuda, pero dime tú, Gloria, y bueno, las que estamos aquí, si hemos pasado por un proceso de depresión o por un proceso o una situación en la que hayamos sentido dañada la autoestima, ¿cómo perciben ustedes a una persona con un daño a su autoestima? Pues sí lo refleja desde la mirada, la actitud, la Sí. postura. Yo pienso que en gran medida en la mirada, o sea, si está triste o no te quiere ver o sumida como en sus pensamientos, Exacto. lo refleja. Así es. ¿Qué más? Yo sí tengo que ver, pienso que tiene que ver mucho en la postura, o sea, que estás cabizbaja, o sea, que no quieres preguntar, no quieres ir a tocar, por ejemplo, de que a preguntar algo, algún precio, algo, o sea, No participas. Sí, a lo mejor no, tú dices, mejor no pregunto cuánto cuesta el agua, por decir algo. Sí, o sea, eso tiene mucho que ver. ¿Es retraída? Sí, retraída. Claro, entonces, ¿qué es en lo primero que te fijas cuando una persona no tiene una buena autoestima? Su exterior, ¿no? Sí. Está su postura, Sí. su mirada, inclusive cómo se arregla su cabello, si se maquilla o no. Y tú dices, no tiene una buena autoestima. Cuando empieza la autoestima desde adentro, se empieza a reflejar afuera. O sea, solito brota, vamos a decir. ¿Sí? Se empieza a reflejar. Ok. Por eso hablamos de que la autoestima empieza desde adentro. ¿Sí? Porque tú empiezas a acomodar, luego aplicamos una metáfora o una meditación guiada en donde empezamos a acomodar tu closet. Y no estamos hablando del closet de tu casa, sino de tu closet interno, porque está todo revuelto. Y tú empiezas a acomodar por dentro y de manera inconsciente de pronto te vas y te pones uñas, porque ya te quieres ver bien, pero porque tu proceso ya está empezando desde adentro. Si empezamos al revés, y esto es porque, por ejemplo, luego vemos una amiga que no se terminó con el novio y vemos que le dañó mucho la autoestima porque la maltrataba, lo que tú quieras. Y tú la ves tirada, la ves desarreglada y le dices, levántate y vámonos, y te la llevas a la estética y la dejan hermosa y ella se ve y va a decir, wow, no me reconozco. Sí, ajá. Pero no se reconoce. O sea, ni aunque tú Sí. le hayas puesto todo eso, Sí. se reconoce, Ajá. porque no ha hecho un trabajo desde adentro. Sí. Va a ir a su casa, se va a bañar Sí. y va a volver a ser la misma de Sí, antes. sí, Y va a es volver real. a tener esa recaída, porque necesita empezar su proceso desde adentro. ¿Sí? Y ya Pues- cuando empieza, entonces se ve y va a decir, no me había dado cuenta de lo hermosa que era, no manches. Porque ya ¿En dónde empezó a estuve? cambiar. Exactamente, ¿dónde estaba? Sí. Pero ¿Sí? eso es un complemento. Ahorita lo Claro. rescato a lo que tú dijiste, o sea, es importante un proceso terapéutico, porque más allá de que vayas y platiques, el terapeuta está haciendo esta limpia y reacomodando Así es. y mostrándote y hasta incluso preguntándote, ¿esto que estoy poniendo en esta lista de prioridades te funciona para tu día a día? Sí, así es. ¿Qué vas a poner de invierno? ¿Qué vas a poner de tiempo de calor? O sea, es importante la terapia. Muy. Hay muchas técnicas como el mindfulness, como muchas otras que te ayudan, pero son complemento. Sí, así es. ¿Sí? Es como cuando hablamos en el proceso de depresión. Me decía un amigo, pero es que yo me olvido de las cosas porque voy al gimnasio. Sí, pero es un tapón. Totalmente. Cuando dejas de ir al gimnasio Bueno, y esa es hay la un día que está realidad. cerrado, tú te sientes mal. No estás haciendo un cambio. No, sí. Es momentáneo. El verte bonita, qué bueno, y fomentas y te vas acostumbrando a verte bien. Y tú misma te haces sentir bien. Pero ¿qué estás trabajando adentro? ¿Qué hay detrás de ti? Así es. La verdad es que es un tema muy complejo y yo les quiero agradecer que nos hayan muchas acompañado en esta ocasión para hablar acerca de autoestima y amor propio. Y pues yo me quedo con Gloria de que hay que pedir ayuda. Sí. ¿Sí? Sí. Podemos intentar desde nuestra trinchera con toda esta información y todo, pero no hay más que acercarse a gente profesional como ustedes que son psicólogas y que tienen terapias, todo esto, para precisamente
que sea un cambio sanador por completo. Sí, que te den todas las herramientas, que te den todo el cómo hacerlo o cómo conocerte desde el interior para que sea un cambio real. Sí, para que te valores y para que pongas esos límites hasta aquí. Sí, así es. Y que tengas la mejor versión de ti misma. Por supuesto. Exactamente, Sí. así Pues muchísimas gracias. Sí. ¿Quisieran compartirnos sus teléfonos? Sí, o cómo claro que pueden, sí. llegar con ustedes, quienes así A lo ver, Doris. necesiten? Ay, bueno, pues mi número de teléfono es 8711-177625. Ahí me pueden mandar un mensajito y con gusto los atiendo. ¿Eres psicóloga? Sí, soy psicóloga, ¿qué psicoterapeuta, tengo maestría en terapia familiar y de pareja, también soy tanatóloga, tengo también formación en terapia infantil y adolescente y también manejo el enfoque psicoanalítico. Ah, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Doris. yo por mi Gracias, parte, Doris. igual ya me conocen, psicóloga, también psicoterapeuta con un enfoque cognitivo-conductual, también tanatóloga, muchos otros diplomados y maestría, pero también mi número de teléfono es el 8711-724829. ¿Y pueden hacer consultas en línea? Sí. Sí, también, Ok. también. Ah, ok. Entonces, Para las nuevas generaciones. Sí, no, donde nos estén viendo, Ah, sí. pueden hablar. Sí, así sí. es. Pues muchísimas gracias una vez más, agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado y a ustedes también que nos han seguido a través de estos podcasts de Te Quiero Lista. No, pendeja, pendejo, pendejas. Muchas gracias. Hasta Gracias. pronto. Bye. Gracias. Bye.